¿Está abierto? ¿Habéis abierto la puerta? ¿Está abierto la puerta ya o no? ¿Sí? ¿Vale? ¿Ya podemos? ¿Sí? Venga. Esta temporada abrimos La Puerta, un programa dinámico para que tú participes. Hablaremos de la actualidad desde una mirada diferente. Daremos nuestra visión desenfadada del mundo terapéutico y los entrevistados serán entrevistadores. Esta es tu puerta de entrada para salir de la rutina. Te esperamos el primer y tercer sábado de cada mes de 12 a 2 de la tarde. Entra y disfruta. Matemáticas, lengua, geografía, historia y educación física. Estas eran algunas de las asignaturas que un servidor estudiaba hace ya, allá por los años, bueno, es igual, la fecha es lo de menos. Todas estas asignaturas han ido evolucionando, pues, bueno, en contenido, también en la sofisticación de sus nombres, aunque no voy a entrar en ningún caso concreto. Yo estoy seguro que todos estos cambios pretenden llegar a todos y a cada uno de los rincones del conocimiento teórico, pero encuentro, la verdad, a faltar una asignatura que desgraciadamente se le presta muy poca o casi ninguna atención. Más bien radica en el ostracismo, que es la gestión emocional. La asignatura de la educación emocional, si queremos llamarla así. Todo y que estamos asistiendo a cambios en ese sentido, en ningún caso creo que se tratan de cambios que ahora podamos decir que sean cambios relevantes. Y creo que la educación emocional es un proceso que debería empezar a fomentarse desde la primera infancia y que debería tener como objetivo desarrollar, pues, las habilidades emocionales que nos permiten a todas las personas conocer, expresar y regular las emociones, comprender y empatizar con los demás, teniendo además muy claro que impacta de forma positiva en muchas cosas, ¿no? En la mejora del rendimiento académico también, en la convivencia escolar, en la autoestima, el autocontrol, la resiliencia, ¿no?, que ahora está muy de moda hablar de ella, la creatividad, etcétera. Sin embargo, a pesar de su importancia, la educación emocional sigue siendo, creo yo, la asignatura fantasma de nuestro sistema educativo. Y en lugar de explicar las posibles consecuencias que puede tener la ausencia de esta asignatura, que además creo que todos nosotros las conocemos por propia experiencia, quien más, quien menos la ha tenido que vivir a fuerza de, como decían nuestros antiguos, a fuerza de hostias vas a entender las cosas. Bueno, pues más de uno lo hemos aprendido así. Me gustaría dedicar unos minutos a enunciar algunos de los graves problemas que dificultan el por qué no existe la enseñanza de la gestión emocional. Y yo empezaría por la falta de formación y sobre todo de recursos de los profesores para gestionar sus propias emociones y la de los alumnos, lo que puede provocar estrés, ansiedad, frustración, desmotivación, etcétera, etcétera, etcétera. Los profesores son los encargados de transmitir y facilitar el aprendizaje emocional a los estudiantes, pero muchas veces, lamentablemente, no cuentan con la preparación adecuada ni con el apoyo necesario para hacerlo. Todo y que, según un estudio realizado por la Fundación Botín, el 80% de los profesores considera que la educación emocional es muy importante, pero solo el 20% se siente capacitado para impartirla. Imaginemos, si no tenemos recursos, ¿cómo la vamos a impartir? Además de enfrentarse los profesores, evidentemente, a condiciones laborales precarias, a ratios elevadas, a presiones externas, etcétera, etcétera, que dificultan enormemente su labor educativa y que afectan, sobre todo, a su bienestar emocional. Otro de los problemas es la escasa atención y valoración que se da a las emociones en el currículo escolar, que se centra más en los contenidos cognitivos que en los afectivos y no contempla la diversidad emocional de los estudiantes. El currículo escolar es el documento que establece los objetivos, los contenidos, los criterios y los estándares de evaluación de cada etapa educativa y que además determina lo que se enseña y se aprende en las aulas. De emociones, nada. ¿Qué vamos a hacer? Sin embargo, el currículo actual no incluye la educación emocional, como decía, como si fuese una competencia transversal, ni como una materia específica, sino que la relega a un ámbito marginal o complementario. Además, el currículum no se adapta a las necesidades, los intereses y las características de cada grupo y de cada alumno, sino que se impone como una visión uniforme y estandarizada de la educación. Yo creo que ignora totalmente la diversidad emocional de los estudiantes. Y por último, y no menos importante,
La ausencia de espacios y tiempos para el diálogo, para la reflexión, para la expresión y para la escucha activa de las emociones en el aula, lo que dificulta aún más el desarrollo de la inteligencia emocional y la convivencia positiva. El aula es el lugar donde se produce la interacción entre profesores y alumnos y donde se genera además el clima emocional que influye en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Sin embargo, el aula actual no favorece la comunicación, ni la participación, ni la cooperación, ni la creatividad, sino que se basa en transmitir la memorización, la competencia y la repetición. Y así el aula se convierte en un espacio donde las emociones no tienen cabida o donde solo se expresan de forma negativa, lamentablemente, como decía antes, generando conflictos, violencias e indisciplina. La gestión emocional es una asignatura fantasma, pendiente, pero también es una asignatura imprescindible, que se debe abordar con urgencia y con compromiso. No podemos seguir ignorando la importancia de las emociones en la educación ni los beneficios que aportan al desarrollo de los individuos y de la sociedad. La educación emocional, como decía, es una inversión de futuro que nos permitirá formar personas más felices, más competentes, más solidarias, todavía más responsables, más críticas y más creativas. Y dejaremos para otro día hablar del papel de los padres y cuál es el papel que deberíamos ejercer en este ámbito también, que también tenemos nuestra responsabilidad. Todos tenemos responsabilidades adquiridas. ¿O dejamos que nuestros hijos se enfrenten a lo desconocido porque eso lo hará más fuertes? Aprenderán a base de hostias.